Bienvenidos a esta nueva clase, en el cual veremos la solución de algunos circuitos mixtos, ya analizando cuestiones eléctricas, el flujo de corriente, caídas de tensión y potencia en algunas resistencias en particular. Para poder llevar a cabo esto, tenemos que tener bien presente la solución de resistencias en serie y paralelo, la sumatoria de estas resistencias. Entonces, pues vamos a iniciar. Para este primer ejercicio tenemos el siguiente enunciado. De la resistencia de 5 ohms, calcular la corriente que circula a través de ella, su caída de tensión y la potencia que consume dicha resistencia. Tenemos un circuito mixto, el cual tenemos conectado una fuente de corriente directa de 12 volts. Tenemos tres resistencias, una de 3 ohms, 4 ohms y 5 ohms. En la resistencia de 5 ohms es donde vamos a analizar estos parámetros eléctricos. Entonces vamos a ver el procedimiento para solucionar este circuito. Tenemos nuestro circuito visible y lo primero que tenemos que hacer es obtener la expresión mínima de este circuito resistivo mixto. Ya sabemos cómo hacerlo, a través de sumas de las resistencias en serie o en paralelo según corresponda. Entonces, lo que habíamos visto en la clase anterior es que de nuestro circuito hay que identificar su inicio y su fin. Nuestro inicio es donde se encuentra la fuente de voltaje, mientras que el fin del circuito es la parte extrema, la parte más lejana, la resistencia más lejana a nuestro circuito. Ese es el fin de nuestro circuito. Entonces, ya identificando estas partes, vamos a dar inicio comenzando por la parte final del circuito, que es esta resistencia de 5 ohms. Esta resistencia de 5 ohms vamos a analizarlo con respecto a su resistencia más cercana, que visualmente es esta de 4 ohms, y ver qué configuración es. Entre ellas dos se comparten ambas terminales, por lo tanto decimos que es una configuración en paralelo. Vamos a resolver el paralelo de 4 con 5 ohms. Aquí, haciendo un paréntesis, importante que tengan su calculadora a la mano, de ser necesario su lápiz y cuaderno para cualquier cálculo que necesiten hacer en cuaderno, pero primordialmente su calculadora. Entonces vamos a resolver el paralelo de 4 y 5 ohms. Tenemos la fórmula general, el inverso de la suma de los inversos de 4 y 5 ohms, dando por resultado 2.2 ohms. Estas dos resistencias se van a hacer una sola, teniendo el siguiente circuito: una resistencia de 2.22 ohms. Visualmente tenemos dos resistencias en configuración serie, 3 ohms en serie con 2.22 ohms, haciendo la sumatoria en serie, que es una suma algebraica sencilla. 3 más 2.22 ohms nos va a dar un resultado de 5.22 ohms. Siendo estas dos las últimas resistencias del circuito, me va a dar por resultado este valor como resistencia total. Ya teniendo la resistencia total, podemos calcular la corriente total, la potencia total del circuito. Realmente ahorita lo que nos interesa es solamente la corriente total, ya que una vez obteniendo esta corriente total, podemos ir deduciendo las corrientes en las demás resistencias y las caídas de tensión en todas las demás resistencias, o al menos en la que nos interesa. Como potencia, tenemos la operación voltaje total, corriente total, nos da 27.48 watts. Importante hacer mención: para obtener la resistencia total del circuito, ya lo vimos inclusive en la clase anterior, es ir desglosando parte por parte hasta llegar a su mínima expresión. Y si vamos a este análisis, vamos de
del circuito inicial a la expresión mínima del circuito, de arriba hacia abajo, haciendo el análisis. Más sin embargo, para obtener los parámetros eléctricos de las resistencias y llegar a lo que nos interesa, calcular la corriente, caída de tensión y potencia en esta resistencia, ahora tenemos que seguir un análisis a la inversa, yéndonos de la mínima expresión hasta el circuito inicial. Por lo tanto, ahora vamos a hacer un análisis de abajo hacia arriba. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Tuvimos como corriente total 2.29 amperes, ya que es de la división de los 12 volts con la resistencia 5.22 ohms. Aquí está, 2.29 amperes. Estos 2.29 amperes son los que hay en esta resistencia. Pero a su vez, esta resistencia de 5.22 ohms es el resultado de dos resistencias en serie, 3 ohms y 2.22 ohms. Recordemos que resistencias en serie, la corriente es la misma. Por lo tanto, podemos decir que la corriente que hay aquí en 5.22 es la misma que hay en 3 y la misma que hay en 2.2. Aquí lo podemos visualizar. La corriente total, que son 2.29 amperes, es la misma que circula en 3 ohms y la misma que circula en 2.22 ohms. Si tengo la corriente en esta resistencia y conozco su valor resistivo, puedo calcular su caída de tensión. Vamos a calcularla. La caída de tensión en la resistencia de 2.22 ohms por ley de Ohm es corriente por resistencia. Aquí este índice nos indica a qué resistencia nos estamos haciendo referencia, a la de 2.22 ohms. Haciendo la multiplicación, corriente 2.29 amperes por la resistencia 2.22 ohms, tenemos por resultado 5.8. Importante, tengan su calculadora a la mano, realicen estas operaciones y verifiquen. Ya tenemos la caída de tensión en esta resistencia, 2.22 ohms. Pero esta resistencia es el resultado de dos resistencias en paralelo, 4 y 5 ohms. Sabemos que las resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje que hay en 2.2 ohms, o sea, 5.08 volts, es el mismo en la resistencia de 4 ohms y es el mismo voltaje que existe en la resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer resultado. La caída de tensión en la resistencia de 5 ohms son 5.08 volts. De esta resistencia conozco su valor resistivo y conozco su caída de tensión. Por ley de Ohm puedo calcular la corriente que circula. La corriente en la resistencia de 5 ohms es voltaje sobre resistencia. Sustituyendo valores, tenemos que el voltaje son 5.08 volts entre 5 ohms. Saquen su calculadora y comprueben que el resultado sea 1.01 amperes. Ya tenemos otro valor de solución de nuestro circuito. La corriente que circula por esta resistencia son 1.01 amperes. Conociendo su corriente, conociendo su voltaje, puedo calcular la potencia. Y vamos a hacerlo. Potencia es voltaje por corriente. El voltaje 5.08 volts por la corriente 1.01 amperes nos da por resultado 5.13 watts. Entonces hasta aquí es el análisis del circuito y solución de este ejercicio. Repasando un poco, para la solución del circuito primeramente es obtener su expresión mínima, su valor resistivo mínimo
haciendo un análisis de arriba hacia abajo. Posteriormente vamos a analizar las cuestiones eléctricas, corrientes y voltajes en sentido contrario, en este caso de abajo hacia arriba, ir analizando resistencia a resistencia según la que nos interese y llegar hasta el resultado. Si tuviste alguna duda, puedes regresar al video para analizar nuevamente el proceso, o bien puedes enviarme un mensaje para aclarar las dudas. Vamos a realizar un segundo ejercicio. Tenemos este circuito mixto un poco más extenso, inclusive este circuito es el que se analizó en la clase anterior, así que vamos a agilizar un poco, al menos en el cálculo de la resistencia total. Lo que nos dice el enunciado es: de la resistencia de 3 ohms, calcular la corriente que circula a través de ella, su caída de tensión y la potencia que consume. De esta resistencia de 3 ohms vamos a calcular la corriente que circula a través de ella, su caída de tensión y por último la potencia que consume o disipa esta resistencia de 3 ohms. Vamos a hacer el análisis. Como ya les había comentado, este circuito ya lo resolvimos, solamente vamos a dar un pequeño repaso. Teniendo este circuito y analizándolo de su extremo hasta el inicio, que es donde se encuentra la fuente, tenemos estas dos resistencias en serie, 4 y 3 ohms, y resolviéndolo nos da 7 ohms, dándonos por resultado este otro circuito. 7 ohms nos va a quedar en paralelo con 9 ohms, resolviéndolo nos va a dar 3.93 ohms, quedándonos por resultado este otro circuito. Vamos a tener en serie dos resistencias, 6 ohms y 3.93 ohms, dando por resultado 9.93 ohms. Y a su vez teniendo también por resultado este circuito, de la cual tenemos 9.93 en paralelo con 8 ohms, dando por resultado 4.43 ohms. Por último, tenemos o nos va a quedar en serie 2 ohms con 4.43 ohms. Haciendo la sumatoria algebraica en serie, nos va a quedar 6.43 ohms, dándonos la resistencia total. Ahora vamos a seguir el proceso inverso de nuestro circuito mínimo a nuestro circuito inicial para ver el desglose de las corrientes y potencias que circulan a través de ellas. Tengan su calculadora a la mano. Muy bien, vamos a partir de este circuito mínimo. Vamos a ir haciendo un análisis hacia arriba, ver cómo se van desglosando las resistencias y por lo tanto los flujos de corriente y las caídas de tensión. De nuestro circuito vamos a calcular la corriente total, y la corriente total está dado por el voltaje total, que es el de la fuente, entre la resistencia total, teniendo por resultado 3.73 amperes. Compruébenlo por favor en su calculadora. Esta resistencia total es el resultado de dos resistencias en serie, 2 ohms y 4.43 ohms. Recordemos que en serie las corrientes es la misma, por lo tanto decimos que esta corriente es la misma que circula en 2 ohms y la misma que circula en la resistencia de 4.43 ohms. Teniendo o sabiendo la corriente que hay en esta resistencia, además de su valor resistivo, por ley de Ohm podemos calcular el voltaje o caída de tensión. Para calcular la caída de tensión en esta resistencia, lo hacemos a través del producto de la corriente por la resistencia.
Sustituyendo valores, tenemos 16.52 volts. Por favor, comparen el resultado resolviéndola en su calculadora. Esta resistencia de 4.43 ohms es el resultado de dos resistencias en paralelo, 8 y 9.93 ohms. Recordemos que resistencias en paralelo el voltaje es el mismo, por lo tanto van a tener el mismo voltaje que de la resistencia donde provienen. Por lo tanto podemos decir que los 16.52 volts son los mismos que existen en la resistencia de 8 ohms y los mismos que existen en la resistencia de 9.93 ohms. Por lo tanto, aquí conozco su voltaje y su valor resistivo. Si conozco estos dos parámetros, puedo calcular la corriente. Por ley de Ohm, voy a calcular la corriente en esta resistencia a través del voltaje sobre resistencia. Sustituyendo valores, sabemos que aquí existe una caída de tensión de 16.52 volts y la resistencia es de 9.93 ohms. Haciendo la división nos da por resultado un valor de 1.66 amperes. Por favor, compruébenlo en su calculadora. A su vez, esta resistencia proviene de dos resistencias en serie que ahorita vamos a ver. Esas dos resistencias son una resistencia de 6 ohms y una resistencia de 3.93 ohms. En serie las corrientes son las mismas, por lo tanto podemos decir que las corrientes en la resistencia de 6 ohms y en la resistencia de 3.93 ohms va a ser la misma, 1.66 amperes. Vamos a verlo. Aquí está. En 6 y en 3.93 la corriente es la misma. Si aquí conozco la corriente, conozco su valor resistivo, puedo calcular la tensión. Por ley de Ohm, corriente por resistencia nos va a dar la tensión, la caída de tensión en esta resistencia. Vamos a sustituir valores. 1.66 amperes por 3.93 ohms nos da 6.52 volts. Comprueben el resultado. A su vez, esta resistencia es el resultado de dos resistencias en paralelo, de 9 ohms y 7 ohms. Por lo tanto, podemos decir que es el mismo voltaje, ya que en paralelo los voltajes son los mismos en los elementos. Por lo tanto, 6.52 volts es el mismo voltaje que existe en la resistencia de 9 ohms y es el mismo voltaje que existe en la resistencia de 7 ohms. Esta resistencia es la que nos interesa, ya que de aquí se desprenden otras dos. De esta resistencia de 7 ohms conozco su voltaje, que es este valor, conozco su valor resistivo, por lo tanto puedo calcular su corriente. La corriente de 7 ohms es igual al voltaje sobre la resistencia en este mismo elemento, y sustituyendo valores, vemos que el voltaje son 6.52 volts, su valor resistivo 7 ohms, haciendo la división nos da un valor de 0.93 amperes. Compruébenlo en su calculadora. A su vez podemos decir que de esta resistencia de 7 ohms se desprenden dos resistencias en serie, 4 y 3 ohms. En serie, bien ya lo hemos dicho, la corriente es la misma. Por lo tanto podemos decir que esta corriente 0.93 amperes es la misma que circula en la resistencia de 4 ohms
y es la misma corriente que circula en la resistencia de 3 ohms. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestro primer resultado del ejercicio. La corriente que circula en la resistencia de 3 ohms es 0.93 amperes. De esta resistencia, que es nuestra resistencia de análisis, si ya conocemos su corriente, si conocemos su valor resistivo, por ley de Ohm puedo calcular su voltaje. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Sustituyendo valores, tenemos un valor de corriente de 0.93 amperes, su valor resistivo de 3 ohms, y realizando la operación nos da una tensión de 2.79 volts. Comprueben este resultado en su calculadora y, de ser correcto, tenemos nuestro siguiente valor de solución del circuito. El voltaje en la resistencia de 3 ohms o caída de tensión es igual a 2.79 volts. Conociendo su voltaje y conociendo su corriente, podemos conocer su potencia a través de la multiplicación de estos dos valores. Por lo tanto, la potencia que disipa esta resistencia de 3 ohms es igual al voltaje por corriente. Voltaje 2.79 volts, corriente 0.93 amperes, dando por resultado una potencia de 2.59 watts. Por favor, resuélvanlo en su calculadora, comprueben este resultado y dando por finalizado la solución de nuestro circuito. La resistencia de 3 ohms, a través de ella circula una corriente de 0.93 amperes. Existe una caída de 2.79 volts y una potencia de 2.59 watts. Este es el análisis que realizamos en este tipo de circuitos mixtos. Primeramente se obtiene su expresión mínima a través de una resistencia total. Posteriormente se hace un análisis a la inversa de los flujos de corriente, caídas de tensión, hasta llegar a nuestra resistencia de análisis. Esperando que haya quedado claro la solución de este tipo de circuitos, nos vemos en la siguiente clase, y en la cual veremos un nuevo concepto, que es el divisor de tensión. Sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.